Buenas noches, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida esta noche a este culto de acción de gracias que tendremos, pues recordando y celebrando este día tan especial donde festejamos a nuestras madres. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que pueden acompañarnos desde sus hogares y a todas las madres de nuestra congregación que igual nos pueden acompañar el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y tendremos este momento dedicado hacia ustedes. Tengamos la oración de dirección hacia nuestro Dios para este culto que tendremos el día de hoy. Padre Santo que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque nos permites tener este tiempo dedicado a ti, Señor. Te pedimos dirijas las actividades y todo lo que se tenga que hacer en este culto, la lectura, los cantos y las predicaciones, y que todo sea para tu gloria, Señor. Bendícenos, que sea de alimento para nuestra alma y que sea de dirección para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tengamos la lectura de acercamiento en el Salmo 134, el versículo 1 y 3. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Entonemos a continuación el himno 16, de tus mandatos tengo sed. Cantemos, hermanos. De tus mandatos tengo sed, reclamo yo tu amor, mi alma grita en merced de mi buen Salvador. Tu luz dirás de ver, y tus mandatos conocer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas que todo duele, y tu palabra hermosa que oro más precioso. Anhela mi alma conocer, ardiente en tu verdad, y tus palabras entender con celo y claridad. Delicia tu palabra es, y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas que todo duele, y tu palabra hermosa que oro más precioso. Tu ley yo amo, Jesús, pues ellas voces dan, constante sigo yo su luz, y mi alma vencerá. Más grandes tus palabras son que todo bien y posesión. Tu ley es deliciosa y tus promesas
tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor con lo que se llama la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión es el acto en el cual venimos a reconocer que de alguna forma o de alguna manera hemos pecado, hemos desobedecido a Dios, y la confesión es el acto entonces en que le pedimos perdón al Señor por aquello que hicimos que no honra a Dios. Escuchemos la palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a tener un tiempo en silencio. Usted personalmente, desde su sala, desde su cuarto, puede orar personalmente, y luego levantaré este tiempo en voz alta. Te damos gracias, nuestro Dios, porque en la persona de tu Hijo Jesucristo tú nos perdonas. En su sangre, que es suficiente para limpiarnos de todo pecado, limpias nuestras maldades, nuestras desobediencias. Te pedimos entonces día a día tu Espíritu Santo nos guíe, nos anime para obedecerte y cada día buscar tu dirección en nuestra vida diaria. Esta oración te la hacemos solo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchemos la promesa que nos da la palabra. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Una vez más, escuchen. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahora, hermanos, cantemos el himno 410, con mis labios y mi vida. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Amén. Continuamos con las ofrendas. En el primer libro de Crónicas leemos en el capítulo 29 y sus versículos 14 y 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En esta noche, Señor, te pedimos que recibas las ofrendas que se han depositado en tu nombre. Te pedimos también, Señor, que nos guíes para que puedan ser utilizadas adecuadamente, Señor, en todo momento para tu obra, en las manos que la administran. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Continuamos, hermanos, con la lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en sus versículos del 11 al 17. Esta es una preciosa oportunidad que tenemos
de poder escuchar a Dios en su palabra escrita. Y vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, del versículo 11 hasta el versículo 17. San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17, allá desde su casa. Nos va usted a acompañar y juntos vamos a leer la palabra. Lucas 7, 11 al 17. Leamos. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región del alrededor. Oremos. Nuestro Dios, en este momento nos acercamos a tu santa palabra y deseamos que a través de tu Espíritu Santo en esta noche tú nos hables. A través de este texto podamos encontrarnos contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues como ustedes sabrán, hermanos, hoy es 10 de mayo y es inevitable no pensar en mamá. Es muy inevitable no pensar en mamá. Y todo aquel que no piense en mamá, pues posiblemente no esté bien centrado, quizá esté ocupado en muchos problemas que le evitan pensar en mamá, pero aún así pienso que las personas este 10 de mayo piensan en mamá. Hay varias maneras de celebrar el Día de la Madre. Unos, pues siguiendo lo que hace la sociedad, entonces celebran el Día de Mamá. Otros celebran el Día de Mamá por lo que se imaginan. Pero nosotros tenemos que celebrar el Día de Mamá, ¿sí?, siendo regulados por la palabra de Dios. Y antes que nosotros escuchemos la palabra de Dios, conviene que hagamos un poquito de memoria a aquellos que somos adultos, aquellos que podemos recordar lo que mamá hizo por nosotros. Que en muchas ocasiones ella, por no ir a una cita médica, se privó de esa cita médica, de lo que tenía que pagar, quizá para comprar tus útiles escolares, quizá para pagar algún libro, quizá para algo que tú necesitabas como estudiante. Ella se privó. Por lo que entonces, ante todo esto, conviene que nosotros podamos mirar lo que las Sagradas Escrituras nos dicen al respecto. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, leemos así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy interesante. Honra a tu padre y a tu madre. La Biblia no separa el Día de la Madre, no separa el Día del Padre, lo ve en conjunto, aunque ya en nuestra cultura, pues el 10 de mayo se celebra a las madres y en junio se celebra a los padres. Pero veamos lo puntual que presenta la palabra: honra a tu padre y a tu madre.
Y para reforzar entonces esta declaración, leemos en Proverbios 23, 22, que a la letra dice así: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Declaraciones muy precisas de la palabra del Señor, y con esto entonces podemos tener un mejor entendimiento para celebrar el día de mamá, y así también cuando nos toque celebrar el día de papá. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y a tu madre, que cuando envejeciere no la menosprecies. Regresando entonces a nuestro texto que leímos en el Evangelio de San Lucas, encontramos, ya leímos en el capítulo 7 de San Lucas, en el versículo 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Sorprende estos datos que nos presenta la palabra de Dios. Mucha gente seguía a Jesús. Pero en esta ocasión queremos tratar a través de este texto lo inesperado. Lo inesperado. Esta madre, el cual se nos presenta aquí, ya no tenía ninguna oportunidad de tener en vida a su hijo. Y aparte de eso, era viuda. ¿Cómo se imaginan ustedes que se sentía esta mujer, esta madre, viuda, y ahora su hijo ha fallecido, su hijo pues lo están llevando para ser sepultado? Pero ¿qué sucede en el versículo 13? Dice el texto que Jesús se compadeció de ella, de la madre, y entonces él, ¿qué hizo? Le dijo: no llores. Es muy diferente cuando Jesús dice no llores, y es muy diferente cuando nosotros, los seres humanos, le decimos a alguien que conocemos que se encuentra en un dolor: no llores. Es muy diferente. Jesús sabía qué iba a hacer. Jesús sabía que este muchacho lo iba a resucitar, lo iba a volver a la vida. Entonces, cuando Jesús le dice no llores, Jesús está mirando al muchacho, que entre unos instantes el muchacho se iba a levantar del ataúd. Entre tanto que a veces nosotros, cuando le decimos a una persona no llores, aun cuando está cerca del ataúd de algún ser querido o alguna pérdida, le decimos no llores, pues hasta cierto modo no la estamos ayudando, porque a ella le duele lo que está sucediendo. Y le decimos no llores. Pero Jesús le está diciendo no llores porque la consolación venía muy pronto. Conviene que en este momento, pues todos los que somos hijos, podamos recordar por qué sufren las madres. ¿Por qué sufren las madres? Las madres sufren por la desobediencia de sus hijos. Aunque tú eres ya quizá un padre de familia, pero no sé cuántas desobediencias le hiciste a tu mamá y que esas desobediencias causaron dolor. Y en algún momento eso se nos ha olvidado. Pero tu mamá sufrió eso. Entonces las desobediencias le causan dolor a las madres. Pero también cuando las tratamos mal. Hay una gran diferencia en que tú las desobedezcas, y hay unos que lo hacen pero así con mucha sagacidad, de tal modo que persuaden a su mamá que no la están desobedeciendo, pero sí la están desobedeciendo, o le prometen: mira mamá, hoy no te pude cumplir, pero la próxima y la próxima y la próxima, pero de alguna manera eso le causa dolor. Pero hay otros hijos que menosprecian a su madre, y esto también les causa dolor. ¿Sí? Cuando se les menosprecia. ¿Cómo se les menosprecia? Pues les dicen: no, pues tu mamá, eres una mujer anticuada. Eres una mujer que no estás adaptada con la época. Si en algún momento has dicho eso, te suplico en el nombre del Señor que puedas
refrenar tu lengua y refrenar tu manera de pensar. Y si tienes la oportunidad de acercarte a tu mamá y decirle, madre, perdóname por todo esto que he dicho o que te he hecho, es bueno, es oportuno que tú lo hagas. Pero también otra situación por la cual las madres lloran es como el caso de esta viuda de la ciudad de Naín, que se le había muerto su hijo. En algún momento le podría causar más dolor a una madre cuando se le muere un hijo o una hija que cuando se le muere su papá o su mamá o su hermano. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ese hijo que tiene en su mayoría los padres, y en este caso las madres, depositan un futuro en su hijo. Entre tanto que sus padres, pues ya ven que sus padres se van envejeciendo y no ponen futuro en ellos. Pero en el caso de sus hijos, pues algunas madres, algunos padres han dicho, vamos a tener hijos para que ellos vean por nosotros en el futuro, vamos a darle carrera a nuestros hijos para que vean en el futuro por nosotros. No es malo pensar en esto, pero no debe descansar en esa manera de pensar nuestra confianza. Pero sí que quede claro que le duele mucho a una madre cuando se le fallece algún hijo o cuando su hijo se encuentra en una grave enfermedad. Entonces, como hijo, examina tu conducta. Recuerda que Dios ha dicho que debes honrar a tu padre y a tu madre. No es una ordenanza de tu papá, no es una ordenanza de tu mamá, es una ordenanza de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y quiénes pueden honrar a la madre? Aquellos que ya creen en el Señor la pueden honrar como el Señor nos ordena en su palabra. Por eso, si tú como hijo no has creído en el Señor, es necesario creer en Él para que tú puedas ser un hijo que pueda honrar a su mamá, porque esto viene de Dios. Pero a la vez encontramos entonces que no solamente Jesús se compadeció de esta mujer, sino que en el verso 14 se acercó Jesús y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ay, hermanos, podemos decir que son muy bienaventurados todos aquellos que vieron esta escena, muy bienaventurados los que escucharon esta voz de Jesús, podríamos decir. Pero tú también eres bienaventurado, porque estás leyendo esta palabra y estás escuchando esta palabra y estás mirando a través de este texto lo que Jesús un día hizo. Por lo que entonces podemos afirmar que la presencia de Cristo trajo un gran cambio a esta madre angustiada. Como madres, me dirijo a ustedes, hermanas, como madres, Jesús está viendo tu situación. Jesús está viendo tu dolor. Jesús está viendo tus angustias. Jesús está viendo tus desesperaciones. No estás olvidada en la mente y en el corazón de Dios. Así como Jesús hizo acto de presencia ante esta situación dolorosa en que se encontraba esta madre, Jesús también está haciendo acto de presencia cada día en tu vida como madre. Cada día como madre Jesús te está acompañando en esa tarea materna. Que cada día en algún momento tú ves que la tarea es difícil. Y no podemos decir que no sea difícil porque cada día van cambiando las situaciones, pero te invito a que tú puedas confiar en este Jesús, y que posteriormente el apóstol Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Como madre tendrás problemas, como madre quizás estarás cargando con las desobediencias de algún hijo.
Pero no olvides, Jesús ha hecho acto de presencia y si tú ya crees en Él, Jesús está contigo. Y si no has creído en Él, es oportuno que tú creas en Él porque Él te acompañará en medio de tus diferentes situaciones. ¿Y qué sucedió? Después que Jesús le dio la vida a este joven, después que Jesús resucitó a este joven, muy interesante. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y sorprende lo que dice y lo dio a su madre. ¿Qué quiere decir eso? Y lo dio a su madre. ¿Qué quiere decir? Pues le está diciendo a la madre, aquí está nuevamente tu hijo. Aquel hijo que tú tenías por perdido, aquí te lo entrego nuevamente. No puedo decir quizá, estos casos no se van a repetir. Estos casos son presentados en la Biblia para mostrarnos que el reino de Dios estaba presente, y así como registra el doctor San Lucas en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 16, que dice, y refiriéndose a Jesús, y vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo esto que sucedió en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo sucedió para ir mostrándole a los israelitas el cumplimiento de las profecías. Ahora nosotros tenemos que creer en Jesús sin que Él tenga que resucitar nuevamente algún hijo. Cuando permitimos, escuchen bien, cuando permitimos que Jesús intervenga en nuestras situaciones o en nuestra situación, todo cambia, todo cambia. Si la madre no hubiera permitido que Jesús tocara el féretro, la madre no iba a tener la experiencia de que resucitaran a su hijo, aunque posteriormente, quizás 10, 20 años más tarde, este joven falleció porque es parte de nuestra vida. Pero cuando nosotros permitimos que Cristo intervenga en nuestras vidas, nuestra situación difícil, nuestra situación dolorosa es cambiada en gozo, es cambiada en paz. Y posiblemente, como esta madre que se encontró en esta situación tan difícil, tan desesperante, quizá tú eres una de ellas que te encuentras en este momento. Quizás no tengas a tu hijo muerto, quizás no tengas el hijo más saludable, pero quizá también a la vez el hijo más terco, el hijo más desobediente. Tú como madre, en medio de tu agotamiento, en medio de tu desesperación, no olvides que Jesús te acompaña y permite que Cristo intervenga tanto en tu vida, trayéndote gozo, trayéndote paz, y que Dios traiga dirección para la vida de tu hijo. Al decir así, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, nos está diciendo el Señor Jesucristo que vivimos una etapa difícil, y todos los padres, o en este caso todas las madres, viven en etapas difíciles, pero todo lo que nos ha presentado este texto respecto a la persona de Jesús debe quedar bien claro. Jesús es el mismo, Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él vino para dar dirección a las ovejas perdidas y al celebrar el Día de la Madre, que ciertamente es encantador para las madres, quizás recibir un regalo, quizás recibir un ramo de flores, no sé, pero en particular, Cristo vino
para darte dirección como madre en medio de esta situación que te corresponde vivir y dar dirección a tus hijos. La única manera en la cual tú puedas sentir fortaleza en medio de esta tarea maternal que tienes es cuando Cristo dirige tu vida. Y todos los hijos, todos los que tienen la oportunidad de escuchar, hijos, honren a su madre. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque nos has permitido escucharte a través de tu santa palabra. Y tú anhelas de cada uno de nosotros que podamos ser hijos obedientes, pero para eso nos es necesario creer en ti, para eso nos es necesario seguir la dirección de tu santa palabra. Ponemos en tus manos a todas aquellas madres, ayúdalas a depender en ti. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión santa de su Espíritu sea sobre cada uno de vosotros desde ahora y siempre. Amén. Hermanas, que Dios les bendiga en este 10 de mayo y no olviden de este pasaje, léanlo, reléanlo y vean ustedes la grande diferencia que sucedió en esta viuda al permitir que Jesús intervenga en ella. Dios les bendiga.